Me imagino que te has percatado que en el mundo actual hay dos visiones de mundo contrapuestas. En algunos casos no deberían ser contrapuestas, sino complementarias. Pero en la sociedad actual se han ido radicalizando y oponiéndose. Veamos cuáles son. Esas dos visiones de mundo que se encuentran en los pensamientos de las personas que viven en la sociedad actual pueden ser denominadas una realista y otra es producto de un constructo social. En la visión realista el mundo es lo que es, mientras que según el constructo social el mundo es como la sociedad, entiéndase, sociedad como yo, gobierno, potencias mundiales, quieren que sea. En la visión realista se capta lo que es el ser de cada ente, de cada cosa, mientras según el constructo social cada uno o cada comunidad define lo que es el ser de cada ente. Con el fin de ejemplificar utilizaré el concepto de cuchara. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española podemos encontrar una definición de lo que es cuchara. Ahí se indica que tiene una parte cóncava y un mango. Aquí podemos ver dos diseños diferentes que cumplen con esta definición. La función de una cuchara es para recoger diferentes sustancias blandas, líquidas o en forma de polvo. También para llevarse alimentos a la boca o servirlos en un plato. A veces podría parecer que tiene una forma diferente, pero solamente es un efecto óptico que puede ser explicado con principios físicos. Esto es diferente a lo que realizan los artistas, que cambian la finalidad y modifican el diseño. Veamos el primer ejemplo, un esquiador. Aquí se observan las cucharas, pero pierden completamente su función. En esta primera imagen que se ve, se dificulta distinguir las cucharas. Y en la imagen de abajo, aunque se distinguen, su función es señalar la hora. En estas lámparas se distinguen las cucharas, pero su función cambió radicalmente. En estas otras imágenes, cada vez más se oculta el diseño original de las cucharas y vemos el reloj o unas personitas agradables. Y finalmente tenemos otro diseño más elaborado en el cual casi ni se distinguen las cucharas. La primera impresión de la imagen nos hace pensar sobre todo en fertilidad. Ahora bien, nos podemos plantear si es conveniente o no la creatividad. La respuesta sería, depende. Los diseños últimos pueden ser bellos, pero hacen que la cuchara pierda su razón de ser. La creatividad en unos casos será muy buena y en otros no. Pasemos ahora a considerar lo que sucede en la sociedad actual. Encontramos actualmente dos posturas, la verdad y la falsedad. Veamos primero el caso de las fake news. Tomé la definición de Wikipedia, que aunque no es una página para citar académicamente, es muy utilizada en la sociedad. Ahí claramente se dice que las noticias falsas son pseudo periodismo y que su objetivo es la desinformación. O sea, con ellas no se pretende informar, como es la finalidad propia de cualquier noticia periodística. En un artículo científico que conseguí en Redalyc, titulado Las elecciones europeas del 2019 y las falsas noticias, indica que se encuestaron 48 países y en 30 de ellos, las agencias gubernamentales y los partidos políticos
están explotando las plataformas sociales para alterar el entorno informativo, transmitir desinformación y fake news, promover el escepticismo y la desconfianza con el objetivo de polarizar los procesos de formación del voto, alimentar derivas populistas y debilitar los procesos democráticos de participación política. Ante esta realidad surge una primera pregunta que se debe enfrentar. ¿Reenvío lo falso o me informo para descubrir la verdad? Cuando me llega a mi WhatsApp una información, ¿la corroboro antes de reenviarla o simplemente la doy por verdadera? ¿O no interesa saber si es verdadera? Una anécdota para ilustrar este comportamiento. Tengo una amiga enemiga total contra las vacunas. Ella me enviaba videos o links o documentos manifestando todo lo negativo acerca de las vacunas. Al principio empecé a verificar la información buscando las citas en las fuentes. Entonces me encontré, por ejemplo, que las citas que hacían referencia a documentos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, no eran correctas. Se lo manifesté a mi amiga y no le dio ninguna importancia. Veamos otras dos posturas que se enfrentan actualmente: lo moralmente bueno y lo legalmente permitido. Pondré un ejemplo. El ejemplo sería el aborto. Aquí se presenta el resumen de un artículo científico que también tomé de Redalic, titulado La valoración de la vida, la subjetivación del embrión y el debate sobre el aborto. En ese resumen, al final, se presentan estas dos posturas: un lenguaje científico que se presenta como objetivo y la otra postura, unas formas sociales y culturales que construyen la valoración de la vida. Presento a continuación unos textos donde se ve claramente la postura donde la valoración de la vida se hace a partir de formas sociales y culturales. Dichos textos son muy claros y no necesitan extensas explicaciones. Leamos. En palabras de la antropóloga Lynn Morgan, en múltiples culturas el parto biológico está separado del parto social. Sigamos leyendo. En algunos lugares, por ejemplo, el ingreso simbólico de una nueva vida a la comunidad ocurre recién cuando se le asigna un nombre al bebé, cuando se realiza la perforación de una de sus orejas, cuando se le circuncida, etc. Ritos que pueden ocurrir a los pocos días o a los años luego del parto biológico. Seguimos. De este modo, en ciertas sociedades, antes del nacimiento biológico, ni el embrión ni el feto son considerados todavía una nueva vida, ni menos aún sujetos susceptibles de protección o valoración moral. En las siguientes filminas presento algunos textos que muestran el mismo tema pero con la otra postura, utilizando un lenguaje científico basado en la ciencia biológica. Este es otro artículo conseguido a través de Redalic, titulado El aborto, visión antropológica. Ya desde el título se comprende que es otra visión diferente a la anterior. Desde el inicio se percibe el apoyo científico al decir evidencia biológica y continúa explicando de que el individuo humano es un continuo biológico que no se interrumpe desde la concepción hasta la muerte.
El aborto es atentar contra un individuo humano en la etapa de su ciclo vital en la que es más inocente e indefenso. Otro texto. Declarar inexequible el artículo que despenalice el aborto sería proclamar por parte del Estado que la muerte provocada consciente y voluntariamente a personas humanas en estado de indefensión es tolerada por él y que él libera de la humana responsabilidad por dicha acción a quienes la cometen. Cada uno tiene que tomar postura, debe preguntarse cuál es la suya. ¿Dirijo mi vida por lo moralmente bueno, basado en lo que dicta la realidad? ¿O vivo diseñando mi propia realidad uniéndome a aquellas leyes que se desligan de la realidad tal y como es? Otras dos posturas enfrentadas hoy día: la espiritualidad dirigiendo la vida versus la emotividad. No deberían ser opuestas, sino complementarias. Pero la realidad es que la que prevalece es la emotividad psíquica. ¿Cuántos emotiv envío al día? ¿Cuántos emotiv recibo al día? El comportamiento de muchas personas está definido por el cómo me siento a nivel psíquico. Cansado, triste, desmotivado, enojado. El otro modo de dirigir el comportamiento es apoyándose en los afectos espirituales, amor, generosidad, servicio, que surgen por el cultivo del espíritu a través de la apreciación de las artes como la música, la escultura o por la relación con alguien superior a través de las diversas religiones, o por la contemplación de la belleza o el estudio profundo. Pero lo importante es mi postura ante esas dos modalidades. Mi comportamiento está fundamentado en cómo me siento en cada instante en mi estado anímico, psíquico, o me sobrepongo a esos estados. Veamos otro caso que he denominado sabiduría versus calificación. No deberían ser dos conceptos contrapuestos, sino complementarios, pero en la realidad no es así. Muchos estudiantes, muchos padres de familia y muchos maestros les interesa mucho más la calificación que el saber. Lo primero que preguntan es: ¿cuánto me saqué? ¿Me dio la nota? ¿Cuántos puntos me faltan para? Pocas veces preguntan: ¿cuánto he aprendido? ¿Aprendí todo lo que se necesita sobre este tema? A pocas personas actualmente les interesa saber, aprender, profundizar, exprimir el cerebro, con el fin exclusivo de saber. Pocas personas leen libros que no son obligatorios, que profundizan sobre el tema de estudio o de la profesión o de cultura general, etc. ¿Soy de los pocos que desean saber o de los muchos que solo quieren tener un título sin importar si aprendieron o no? ¿O solo quieren pasar la materia sin importar cómo la ganaron? ¿Utilizando plagio o copiando, cambiando calificaciones, etc.? Unos ejemplos dolorosos fueron los dos ministros de un país europeo que fueron destituidos de sus cargos por plagio en sus tesis doctorales. Seguramente todos hemos tenido estudiantes que piden unos puntitos más para pasar. Yo solo he tenido un estudiante en mis últimos años que llegó a solicitarme que le explicara un problema del examen de física porque no entendía dónde estaba su error. Al sugerirle subirle la nota, manifestó que no lo hiciera porque solo había venido para saber y no por la calificación. También podríamos presentar algunos ejemplos de amor entendido como entrega total y lo que algunos denominan amor pero con entrega solo corporal.
Para no alargar este video, no seguiré poniendo ejemplos, pero seguramente cada uno de ustedes podría ponerlos. También podríamos ejemplificar los dos modos de enfrentar a los alumnos: formarlos para que sean mejor personas o solo informarles los contenidos. Si estuviéramos en una modalidad de taller, algunos de ustedes podrían poner ejemplos reales en cada una de estas posturas. También tenemos experiencia entre conversar con argumentos objetivables o dar exclusivamente opiniones sobre un tema. Cada uno de ustedes puede en este momento pensar algún o algunos ejemplos. Volvemos al punto inicial. Dos visiones de mundo contrapuestas, una realista y otra que he denominado constructo social. Pero no es posible tener las dos al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál elegir o cuál elijo yo? Para elegir debes pensar en el fin del camino, no en el día de hoy. Puedes hacerte dos preguntas. Primera, ¿a dónde me lleva a tener una visión del mundo real fundamentada en lo que las cosas y las personas son realmente? Segunda, ¿a dónde me lleva la adhesión a una visión del mundo creada por algunos, de los cuales no conozco sus intenciones? ¿No es mejor pensar por ti mismo sobre esa realidad real y actuar en concordancia con ella? Gracias por ver este video. Me agradaría mucho que me dejaras un comentario.